Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal nuevamente. Esta es la segunda parte de la afinación para este Yaris. En la primera parte cambiamos el aceite y filtro de aceite. Y lo que vamos a hacer a continuación va a ser limpiar el cuerpo de aceleración, cambiar lo que es el filtro de aire y vamos a cambiar las bujías también. Si te interesa el contenido, quédate conmigo. Comenzamos. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es quitar lo que es esta tapa. Para hacer eso simplemente la vamos a jalar hacia arriba, hacia nosotros. Simplemente va pues sobrepuesta aquí, aquí y en estos de por aquí. Y en el motor pues obviamente pues se encuentran en diferentes sitios, ¿verdad? Que es aquí y en otras partes. Pero bueno, ok, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer a continuación va a ser, vamos a desconectar lo que es esta manguera. Y vamos a quitar lo que es la tapa de la caja de aire. Entonces pues bueno, para hacer esto vamos a ocupar un destornillador plano para quitar esta y esta de por aquí. Muy bien, una vez aflojos esos tornillos que te acabo de mencionar, vamos a quitar este seguro de por aquí. Aquí hay uno y aquí hay otro, ok. Entonces pues bueno, eso va a liberar lo que es la tapa de la caja. Yo voy a ocupar ambas manos para desconectar la manguera y vamos a poner esta tapa boca abajo encima de nuestra batería para no desconectar este sensor, que no es necesario. Aquí, como podrán ver, ya desconecté la manguera, no fue necesario quitarla de aquí tampoco, entonces simplemente la hice a un lado. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a limpiar las paredes y toda esta grasa que se encuentra aquí en el cuerpo de aceleración. Aquí tengo lo que es el filtro de aire bastante sucio. Ya hacía falta otro, ¿verdad? Entonces pues bueno, vamos a cambiarlo también y después vamos a cambiar esas bujías de por ahí. Antes de poner el filtro nuevo, aquí pueden ver la caja como está llena de polvo. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a poner un poco de desengrasante y lo voy a limpiar con una toalla de papel para instalar el filtro nuevo, ¿verdad? Entonces pues bueno, vamos a hacer eso. Ya se ve un poco más limpio, definitivamente. Aquí podemos ver que este ducto también está un poco polvoso, también lo vamos a limpiar. Para limpiar ese ducto vamos a ocupar un químico especial para limpiar cuerpos de aceleración. Entonces pues bueno, vamos a echarle ahí un poco adentro y limpiar esa manguera por dentro y posteriormente ese cuerpo de aceleración. Para el cuerpo de aceleración en este caso no se ve tan sucio y eso es la verdad. Aquí tiene lo que es la entrada, la puerta que deja entrar el aire hacia lo que es nuestro intake. Entonces lo que yo voy a hacer simplemente es poner el químico lo que es en las paredes y en la puerta. Esta puerta no la manipulen, ya que si la manipulan con los dedos pueden descalibrarlo, entonces van a necesitar una herramienta, un escáner para volver a reprogramar este cuerpo de aceleración. Entonces yo sugiero que simplemente limpien lo que son las paredes internas y la puerta en su exterior. Es todo lo que tenemos que hacer. Entonces pues bueno, yo aquí con mi spray le voy a dar un poco y posteriormente vamos a darle esa limpieza de la que te estoy hablando. Aquí pues bueno, ya puse el filtro de regreso, el nuevo. Aquí te dejo el número de parte por si así lo deseas. Esta es la marca que conseguí y pues bueno, me parece que es una buena calidad. Entonces pues bueno, lo que voy a hacer es ya poner todo de regreso nuevamente como es de fábrica. Ya quedó todo de regreso. Acuérdense de poner los clips 1, 2, la manguera, sus dos tornillos bien apretados. Y pues bueno, ya quedó esta parte. Ahora vamos a quitar esas bujías. Entonces para quitar las bujías, lo primero que tenemos que hacer es sacar los cables que le dan la energía a nuestras bobinas. Y pues bueno, para hacer eso lo único que tienes que hacer es presionar en el centro y así salen estos conectores. Ten cuidado, ya que estas, mira, pueden llegar a ser muy frágiles. No las quieres romper, ¿verdad? Entonces pues bueno, simplemente dale el toque y manipula un poquito el cable, así como lo acabo de hacer. Aquí tenemos tornillos 8 milímetros. Yo voy a ocupar una maneral pequeñito de 1/4 y pues bueno, aquí voy a aflojar todos y cada uno de estos tornillos y sacar los cables como te acabo de enseñar. Aquí estoy quitando el último tornillo y pues bueno, los dejo ahí arriba para que no se pierdan. Ya quité los cables y pues bueno, vamos a quitar cada una de las bobinas. Aquí francamente no importa el orden donde las pongas, ya que no
ninguna es específica para los cilindros. Entonces pues bueno, aquí este ya salió, y lo que vamos a hacer a continuación es las paredes de esta cabeza son delgadas. Entonces un dado común y corriente me parece que es el de 5 cuartos para cualquier otro tipo de vehículo, pero en este caso, como es reducido, vamos a ocupar uno de esos que les llaman entrada delgada. Y pues bueno, te voy a mostrar cuál tengo yo. Esta es la herramienta que yo tengo. Tiene movilidad, tiene como un swivel aquí, el cual puede girar, y aparte está magnetizada esta parte, o sea que van a salir las bujías pegadas. Tiene entrada de estrella. Entonces pues bueno, como podrán ver, ahí cabe a la perfección. Ahí vemos que ya entró, y es de 3 octavos. Entonces lo que vas a hacer es conectar aquí tu amaneral, ok, lo vas a poner en la parte que es para aflojar, y vas a romper la tensión en todas y cada una de tus bujías. A ver, ahí está, ya quedó. Entonces pues bueno, aquí ya va saliendo la primera, y vamos a repetir la misma operación en todas y cada una de las bujías. Ok, pues bueno, voy a sacar estas bujías que andan ahí medio tercas. Aquí ya están las bujías fuera, ya se ven algo traqueteadonas, quemadas. Aquí en la parte de la porcelana ya hasta se ve oxidado. Ahí le ha entrado agua, supongo. Pero bueno, ninguna de ellas tiene aceite. Eso es una buena señal. Ni por arriba ni por abajo. Entonces quiere decir que los sellos de lo que es la tapa de las válvulas está bien. Y no tenemos problemas de anillos tampoco. Ahí que ya está infiltrando aceite. Entonces pues bueno, vamos a ver las nuevas. Aquí pues bueno, ya tengo las bujías nuevas. Yo le voy a poner esta marca, es la NGK. Y pues bueno, aquí está el número de parte por si te interesa. Y lo único que tenemos que hacer antes de instalarlas es checar que la apertura de las bujías sea la correcta. Entonces pues bueno, yo en este caso tengo esta bujía, aparentemente ya vienen precalibradas, y pues bueno, yo me hice de una de estas herramientas. Siempre es bueno tenerla en casa, y la medida de esta tiene que ser 40. Entonces pues bueno, vamos a poner a prueba una para ver si están calibradas. Hemos concluido, no fue mayor ciencia, simplemente pusimos todo de regreso. Los tornillos simplemente los apreté al tope, nada extra, ya que puedes romper la tapa. De igual manera para las bujías, no las aprietes de más, puedes romper la porcelana y se convierte todo en un desastre. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es dar una limpieza a este motor, ya para que demos por concluida esta afinación, este servicio. Y pues nada, vamos a borrar la luz de mantenimiento una vez que esté listo esto. Bueno, ya estamos aquí en la cabina. Entonces lo que vamos a hacer es quitar esta luz. Lo que hice fue encender el vehículo para dejarlo calentar un poco. Y sin mover el vehículo, nos vamos a ir aquí a la pantalla y le vamos a dar a esta opción de aquí, que es la de aplicaciones. Una vez que estamos dentro de aplicaciones, le vamos a dar aquí en mantenimiento. Ay, no sé qué pasó ahí. Aquí. Y una vez que estamos aquí, le vamos a dar en Schedule, Due, y le vamos a dar aquí en Reset, aquí abajo.
Entonces le vamos a apretar aquí la función reset, la vamos a presionar, perdón, y automáticamente se corrió a 100%. En 4 meses o 5,000 millas, lo que venga primero va a ser un cambio de aceite. Y ya saben, tienen que pasar 15,000 millas para volver a cambiar las bujías de este vehículo. Ok, pues muy bien, amigos, ya quedó. De aquí ya nos salimos, nos vamos al menú principal y la luz desapareció. Aquí ya estamos dejando el vehículo calentar a modo Relenti. Le dimos una limpieza del motor, hay una manita de gato y pues bueno, con eso damos por concluido el servicio de afinación de este vehículo. Y pues esperando esta información te haya sido útil. Gracias por tomarte el tiempo para ver uno de nuestros contenidos, y si lo deseas, suscríbete al canal. Hay más información de este y otros vehículos que te pueden interesar. Sin más por el momento, quedamos a tus órdenes. Bonito día, hasta la próxima.